El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón olvidado del mundo, donde las colinas se alzaban con una suavidad casi etérea, se encontraba un pequeño pueblo que nunca lograba rozar la fama de aquellos lugares rebosantes de actividad y bullicio. Su nombre era Alborada, un nombre que parecía más adecuado para un sueño que para una aldea real. Las casas de tejados bajos y paredes de piedra, en su mayoría cubiertas de musgo, se alineaban en una calle sinuosa que conducía a un bosque que la aldea llamaba el Viento. Nadie sabía por qué ese bosque había recibido tal nombre, ni quién había sido el primero en bautizarlo de esa manera. Sin embargo, todos en Alborada, en su modo peculiar de saber las cosas sin preguntar, afirmaban que el bosque, con sus sombras densas y su clima siempre cambiante, tenía un poder especial. El viento que soplaba en su interior no era como cualquier viento. Era un viento que susurraba, que contaba historias a aquellos dispuestos a escuchar. En este remoto rincón vivía Salma, una joven cuya presencia no pasaba desapercibida, aunque nunca había sido el centro de atención. No se sabía mucho de su pasado, y eso solo alimentaba los murmullos. Había llegado a Alborada una tarde lluviosa cuando aún era solo una niña, casi una adolescente, y se había instalado en una casa en la colina más alta del pueblo. La casa era modesta, de una sola planta, pero de una belleza serena que atraía a los ojos sin hacer ruido. Con sus ventanas siempre abiertas, parecía una extensión del cielo, siempre a la espera de algo, de alguien, aunque nadie sabía qué. Salma no era como las demás jóvenes del pueblo. No se veía ajena a la vida sencilla y cotidiana, pero había algo en ella que sugería que su destino estaba lejos de las preocupaciones mundanas. Mientras las demás chicas de Alborada se reunían en la plaza para hablar de amores, de vestidos y de los breves sucesos de la vida diaria, Salma prefería caminar sola por el borde del bosque o sentarse junto al río, con los ojos fijos en el horizonte, como si esperara algo que nunca llegaba. Su rostro, de una delicadeza etérea, parecía marcado por el paso de los siglos, con ojos de un verde pálido que capturaban la luz de manera inquietante, como si se reflejaran en ellos los secretos del universo. Su cabello, oscuro como la noche sin luna, caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus manos, largas y de dedos finos, siempre parecían estar ocupadas en algún trabajo que parecía ser tan antiguo como el tiempo mismo. Cosía, tejía, escribía con una pluma antigua o, a veces, simplemente miraba las estrellas con una concentración tan profunda que parecía haber olvidado la noción del tiempo. Aunque sus modales eran siempre amables, su presencia irradiaba una calma enigmática. A veces, los aldeanos, al pasar por su casa, juraban haberla visto contemplando el cielo con una expresión distante, como si su mente estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Algunos decían que Salma había sido tocada por algo más grande que el propio mundo, que tenía un vínculo con lo inmaterial, con aquello que solo se puede percibir en los pliegues del viento. Una tarde, mientras el sol se despedía lentamente detrás de las montañas, Salma salió al jardín de su casa, como era su costumbre.
El viento soplaba con suavidad, pero había algo diferente en su canto esa vez. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una anticipación palpable, un presagio de algo más allá de la comprensión humana. Salma se detuvo en seco. Cerró los ojos y permitió que el viento acariciara su rostro, como un amante que no la tocaba, sino que la rozaba en la esencia misma de su ser. El viento susurró en sus oídos, y aunque las palabras no eran claras, Salma entendió: es hora de despertar. La voz no provenía de ningún lugar visible, pero resonaba dentro de ella con una fuerza que la hizo estremecerse. Abrió los ojos lentamente, mirando el horizonte, donde el sol ya se estaba hundiendo en el mar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. En ese preciso momento, comprendió que su vida había estado esperando este instante. Algo se había activado en su interior, como si una puerta se hubiera abierto, una puerta hacia un destino que ni ella misma había previsto. De repente, como si una corriente invisible la empujara, se dirigió al bosque. No sabía por qué, pero sentía que debía ir allí, al lugar donde el viento siempre había tenido algo que decirle. No era miedo lo que sentía, sino una extraña familiaridad, como si el bosque la conociera y hubiera esperado su llegada durante mucho tiempo. Las ramas de los árboles crujieron suavemente bajo sus pies mientras caminaba por el sendero que se adentraba en la espesura del bosque. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, y las sombras parecían moverse a su alrededor. Era como si el bosque estuviera vivo, respirando, vigilante. Pero Salma no se detuvo. Sabía que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado. Llegó a un claro donde los rayos de la luna iluminaban una figura en el centro, una piedra, grande y redondeada, cubierta de musgo, con inscripciones que parecían estar escritas en un lenguaje antiguo. Salma se acercó lentamente y tocó la superficie fría de la piedra. En ese momento, una ola de energía recorrió su cuerpo, y una visión fugaz, rápida como un destello, se proyectó en su mente. Imágenes de mundos lejanos, de seres extraños, de cielos estrellados más allá de su comprensión, y, sobre todo, una figura, un ser alado que la observaba con ojos sabios. El viento se detuvo abruptamente, y la luna brilló con una intensidad inusitada, como si todo el universo estuviera mirando hacia ella. Salma sintió en su corazón un llamado, uno que no podía ignorar. Era la invitación a algo que no podía comprender por completo, pero que sentía profundamente, una travesía hacia lo desconocido, hacia lo que se escondía tras los velos de la realidad. De repente, todo en su ser se alineó. El viento volvió a soplar con fuerza, pero esta vez, como un susurro íntimo, como si le hablara solo a ella. La joven, con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que había llegado el momento. Su vida ya no sería la misma. El viento la había tocado, y su destino se había entrelazado con el de aquellos que habitaban en los bordes del universo, en los rincones donde las sombras se desvanecen y lo imposible se vuelve posible. La mañana siguiente llegó envuelta en un silencio inesperado. El sol ascendió lentamente, tiñendo de oro las colinas que rodeaban el pueblo de Alborada, pero la brisa que usualmente se deslizaba por las callejuelas parecía haberse detenido. Salma, como si su espíritu hubiera comprendido el significado de la noche anterior, despertó con un leve cosquilleo en la piel. El llamado que había sentido en el bosque aún retumbaba en su pecho, y aunque la luz del día intentaba normalizar la vida que conocía,
Algo dentro de ella sabía que el equilibrio entre lo conocido y lo desconocido ya había sido alterado para siempre. En su casa, la quietud era profunda. La casa de Salma no tenía lujos visibles, pero cada rincón parecía lleno de una energía serena, casi palpable. En la esquina de la sala de estar, sobre una mesa de madera antigua, reposaba una esfera de cristal, pequeña pero que emitía una luz tenue, como si el sol nunca hubiera dejado de tocarla. Los libros, desordenados pero bien cuidados, se apilaban sobre estanterías que ocupaban las paredes, pero había algo peculiar en esos libros. Cada uno de ellos tenía un aire de misterio, como si contaran historias más allá de las palabras que sus páginas podían revelar. Salma nunca había sido una mujer que se guiara por lo que podía ver a simple vista. Sabía que había algo más, algo oculto en cada cosa, y eso la mantenía alerta. Se levantó y se acercó al ventanal que daba al jardín, y allí, entre las ramas de los árboles, vio algo que la hizo detenerse. La brisa, ahora en movimiento, había regresado. No de una manera suave, como solía ser, sino con una fuerza renovada, como si el viento tuviera urgencia. Sus hojas se agitaban como si una corriente subterránea las dirigiera, pero más allá de los árboles, algo aún más extraño sucedió. Una figura se desdibujó entre las sombras. Salma se estremeció, no por miedo, sino por la sensación inconfundible de que lo que veía no era simplemente el producto de su imaginación. La figura parecía humana, pero no lo era del todo. La silueta, vestida con una capa que fluctuaba entre lo etéreo y lo tangible, se movía con una gracia imposible para un ser mortal. La figura levantó la cabeza, y en ese preciso momento, Salma sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. No era un escalofrío de terror, sino de reconocimiento, como si la figura fuera un eco de algo que había conocido en otro tiempo, en otro lugar. Sin pensarlo, Salma salió al jardín. Su corazón latía con fuerza, pero no sabía si por emoción o por la energía inusitada que impregnaba el aire. Caminó por el sendero empedrado, rodeada de las plantas que siempre había cuidado con esmero, pero que ahora parecían cobrar una nueva vida ante su presencia. Cada paso que daba, el viento se intensificaba, y la figura se desdibujaba y desvanecía solo para reaparecer más adelante, como si la estuviera guiando, invitándola a seguir. Al llegar al borde del bosque, Salma se detuvo y miró hacia atrás, como si esperara que la figura apareciera una vez más. Sin embargo, no había nadie. Solo el viento, que parecía susurrar su nombre, le indicó que debía adentrarse más allá de lo que había conocido. Las sombras del bosque se alargaban ante ella, y con cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, más lleno de ecos del pasado. Los árboles se cerraban a su alrededor, formando un túnel natural que la envolvía por completo. Aquí, en el corazón del bosque, el mundo parecía haberse detenido. Ya no había sonido alguno, solo el latir de su propio corazón y el roce de sus pies sobre el suelo cubierto de hojas secas. Salma caminó durante un largo tiempo, sin saber cuánto había pasado, hasta que finalmente llegó a un claro. Este no era un claro común. Era un espacio que parecía existir fuera del tiempo, un lugar donde la luz y las sombras se entrelazaban de manera inusual, creando un resplandor difuso que no se podía rastrear. En el centro del claro, una piedra grande, de forma redondeada, se erguía como un altar olvidado. La superficie de la piedra estaba cubierta de musgo, pero cuando Salma se acercó,
pudo ver las inscripciones que decoraban su superficie. Las palabras no eran del todo legibles, pero parecía que las letras estaban vivas, como si pudieran moverse y reorganizarse cuando no se les prestaba atención directa. Salma se arrodilló frente a la piedra, tocando sus frías superficies con las manos. En el momento que sus dedos hicieron contacto con la piedra, una ola de energía recorrió su cuerpo, similar a la sensación que había experimentado la noche anterior, cuando el viento le habló. Esta vez, la conexión fue aún más fuerte, como si todo el bosque hubiera comenzado a respirar al unísono con ella. Un sonido bajo y retumbante, como un susurro que emanaba de las profundidades de la tierra, comenzó a llenar el aire. Las palabras que había escuchado en su mente la noche anterior volvieron a su conciencia, pero esta vez con más claridad, como si alguien le hablara en voz baja. Como si una figura desconocida intentara transmitirle algo que su alma ya conocía. El tiempo ha llegado, Salma. El ciclo se ha completado. Lo que buscas está más cerca de lo que imaginas. En ese instante, las sombras del bosque parecieron moverse, deslizándose entre los árboles como si una presencia invisible las guiara. Salma se levantó y miró alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, algo en su interior la impulsó a seguir adelante. Sabía que el tiempo había llegado. No solo el momento de desvelar los secretos del bosque o el significado de la piedra, sino algo mucho más profundo, el momento de conocer la verdad sobre sí misma. La verdad que, hasta ahora, había estado oculta en los rincones de su alma, esperando ser despertada. Un sonido suave, como el susurro de campanillas, llegó a sus oídos, y Salma, sin pensarlo, comenzó a caminar en la dirección que ese sonido parecía guiarle. Con cada paso, el aire se volvía más denso, como si las fuerzas invisibles del universo le estuvieran empujando hacia una verdad que debía ser enfrentada. En su pecho, el eco de esas palabras resonaba con fuerza, y ella, con una determinación que nunca había conocido antes, continuó avanzando. A medida que se adentraba más en el bosque, la figura que había visto la noche anterior apareció de nuevo, esta vez más cerca, y su rostro se tornó claro en la penumbra. No era completamente humano, pero tampoco completamente ajeno. Era una figura que parecía estar hecha de viento y luz, con ojos que reflejaban el cielo estrellado, y con una presencia que emanaba una sabiduría antigua. Sin mediar palabra, la figura asintió lentamente, como si estuviera confirmando que Salma había llegado a donde debía estar. Y en ese instante, Salma comprendió, su destino no era simplemente encontrar el origen de la energía que había sentido, ni tan solo desentrañar los misterios del bosque o de la piedra antigua. Su destino, en su esencia más pura, era mucho más grande. Era la llave para abrir las puertas que el tiempo mismo había sellado. Y solo a través de su valentía, su capacidad para aceptar lo inexplicable, podría cumplir su misión. El bosque se alzaba a su alrededor como un inmenso laberinto de sombras y luces parpadeantes. La luna, alta en el cielo, proyectaba su resplandor plateado sobre las copas de los árboles, creando un juego de luces que danzaban con el viento. Las hojas susurraban entre sí, como si compartieran secretos que solo ellas podían entender, mientras la brisa nocturna traía consigo un aroma fresco y terroso, con un ligero dejo de humedad y resina. Salma avanzaba con cautela. No sabía exactamente por qué, pero sentía que cada paso que daba era más importante que el anterior. Su instinto le decía que no debía detenerse,
que algo le esperaba en lo más profundo de aquel bosque, algo que había estado aguardando su llegada desde hacía mucho tiempo. Frente a ella, la figura envuelta en sombras y luz la observaba con paciencia infinita. No tenía rostro, o si lo tenía, Salma no era capaz de distinguirlo. Su silueta parecía fluctuar, como si no estuviera completamente atada a este mundo. A veces parecía sólido, otras veces parecía formado de neblina, y su mera presencia hacía que el aire vibrara con una energía que Salma podía sentir en la piel, como un leve cosquilleo en la nuca. Ella tragó saliva y se obligó a hablar. «¿Quién eres?», preguntó, aunque en el fondo sentía que ya conocía la respuesta. La figura no contestó de inmediato. En cambio, levantó una mano con un gesto pausado, casi solemne, y el aire a su alrededor pareció volverse más denso. Una vibración imperceptible recorrió el suelo, como si la misma tierra estuviera despertando de un largo sueño. Entonces, de la nada, un resplandor comenzó a formarse en el espacio entre ellos. Al principio, era solo un leve fulgor, pero pronto tomó forma. Era una imagen, no una imagen cualquiera, sino algo vivo, algo que parecía respirar y latir con su propio ritmo. Salma vio una llanura inmensa, bañada por la luz de un sol desconocido. No era el sol de su mundo, tenía un brillo más profundo, más dorado, como si su luz contuviera fragmentos de historias olvidadas. En el horizonte, montañas de piedra blanca se alzaban como gigantes dormidos, y en el cielo flotaban aves de alas traslúcidas, criaturas etéreas que parecían formadas de luz. Pero lo más impresionante estaba en el centro de la visión. Allí, en medio de aquella tierra extraña, se erguía una estructura imposible, una ciudad de cristal, vastísima, con torres que parecían tocar los cielos. Sus muros reflejaban no solo la luz del sol, sino algo más profundo, como si contuvieran los ecos de incontables mundos y tiempos. Salma sintió que su pecho se apretaba ante la majestuosidad de aquel lugar, y en su mente surgió un nombre que no sabía de dónde había sacado. Del 10º umbral, susurró la figura, y su voz resonó como un eco en el viento. El cuerpo de Salma se estremeció. Ese nombre lo conocía. No podía explicar cómo ni por qué, pero lo conocía. Era como si algo en su interior lo hubiera estado esperando, como si formara parte de un recuerdo olvidado. ¿Por qué me muestras esto?, logró preguntar, con la voz apenas un hilo. La imagen se desvaneció en el aire, disipándose como el humo de una llama apagada. La figura bajó la mano, pero sus ojos, si es que tenía ojos, permanecieron fijos en ella. «Porque ha llegado el tiempo», respondió. La noche pareció volverse más profunda con esas palabras. Salma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la forma en que lo dijo, en la absoluta certeza de su tono, que hacía que cada fibra de su ser supiera que era verdad. La figura comenzó a moverse. Sus pasos eran tan ligeros que parecían no tocar el suelo, pero cada uno de ellos resonaba como un eco en la oscuridad. Sin dudar por qué, sin siquiera pensar, Salma lo siguió. El sendero que tomaron no había estado allí antes. Era como si el bosque mismo lo hubiera creado en ese instante, abriéndose para dejarlos pasar. La luna iluminaba el camino con una pálida luz azulada, y las sombras a su alrededor parecían apartarse, formando un pasadizo que descendía lentamente hacia lo profundo de la tierra. Cuanto más avanzaban,
más cambiaba la atmósfera. La temperatura no bajaba ni subía, pero el aire se volvía más denso, como si estuvieran caminando a través de algo invisible. Las paredes del sendero comenzaron a cambiar también. Al principio eran simples rocas cubiertas de musgo, pero poco a poco empezaron a adquirir un brillo extraño, como si estuvieran compuestas de un material semitransparente. No era vidrio, ni cristal, ni piedra, era algo diferente. Algo vivo. Salma tragó saliva, pero no se detuvo. Finalmente, el pasadizo se abrió en una vasta cámara subterránea. La luz de la luna no llegaba hasta allí, pero el lugar estaba iluminado por un resplandor que parecía emanar de las propias paredes. Inscripciones brillaban tenuemente en la superficie rocosa, formando símbolos que cambiaban y se deslizaban como tinta líquida sobre la piedra. En el centro de la sala, sobre un pedestal tallado con minucioso detalle, descansaba un objeto. Salma se acercó lentamente. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que estaba a punto de tocar algo sagrado. El objeto era un disco metálico, antiguo y cubierto de símbolos que parecían moverse por su superficie como olas en el agua. Irradiaba un calor leve, casi imperceptible, pero que ella podía sentir en la yema de sus dedos. Y este es el primer fragmento, dijo la figura con solemnidad. ¿Fragmento de qué? Y de la llave. Salma sintió su garganta secarse. ¿Llave de qué? Los ojos de la figura brillaron, reflejando el resplandor de las inscripciones en las paredes. Del 10º umbral. Un escalofrío recorrió la piel de Salma. En ese instante, supo sin lugar a dudas que su vida había cambiado para siempre. Que el mundo que había conocido hasta ahora ya no existía. Que el destino la había estado esperando. El viento de las alturas tenía un sonido particular en Nova Umbría. No era el susurro natural de una brisa entre árboles ni el aullido de una corriente entre los rascacielos. Era un murmullo eléctrico, un zumbido de energía flotante que vibraba en el aire, como si la ciudad misma respirara. Salma se detuvo al borde de una plataforma de observación, contemplando la inmensidad de la metrópoli suspendida. Desde allí, las calles flotaban como venas iluminadas en el vasto cuerpo de la ciudad. Rieles de energía azul recorrían el paisaje, sosteniendo los vehículos antigravitacionales que deslizaban su carga sin ruido. Las torres más altas brillaban con luces de colores, reflejando los anuncios holográficos que parpadeaban en el aire como estrellas artificiales. Pero más allá de la fascinación tecnológica, Salma sentía algo más profundo. Una vibración en su interior. El umbral estaba cerca. Apretó el disco entre sus dedos. Había aprendido a reconocer su influencia. Desde que había dejado la caverna y se había aventurado en la ciudad flotante, el objeto parecía latir con una sutil energía, guiándola de una manera que no podía explicar con lógica. No tenía mapas ni instrucciones, pero sabía a dónde debía ir. El problema era que Nova Umbría no era un lugar donde se pudiera deambular sin llamar la atención. Había ojos en todas partes. No te detengas demasiado, murmuró una voz a su lado. Salma giró la cabeza y vio a Lior, un contacto que había hecho apenas unas horas después de llegar a la ciudad. Era un hombre alto, de piel oscura y ojos castaños afilados, con el cabello trenzado en hileras precisas. Vestía una chaqueta de tela sintética reforzada,
con líneas de circuito impreso brillando sutilmente en las mangas. Salma aún no sabía si confiar en él. Pero, hasta el momento, era su mejor opción para moverse sin ser detectada. ¿Te ha traído hasta aquí el umbral?, preguntó él, observando el disco en su mano. Ella asintió. Hay algo en la ciudad, algo que me llama. Lior suspiró y echó un vistazo rápido alrededor. ¿Así ha sentido su señal? Entonces no estamos solos. Salma sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? El hombre se inclinó hacia ella y susurró. Aquí en Nova Umbría, hay quienes buscan lo mismo que tú, pero no para protegerlo. Antes de que pudiera preguntar más, Lior comenzó a caminar con pasos largos y rápidos. Sígueme. Salma dudó un instante, pero la pulsación del disco se intensificó en su mano. No había otra opción. El mercado flotante era un laberinto de plataformas conectadas por puentes angostos, donde comerciantes vendían todo tipo de artefactos, desde implantes biomecánicos hasta piezas de tecnología prohibida. Hologramas danzaban sobre los puestos, mostrando productos con una publicidad insistente, y el aroma a especias y metal caliente se mezclaba en el aire. Lior la llevó hasta una tienda discreta en un rincón menos concurrido. Un cartel digital titilaba sobre la entrada, apenas legible entre las luces desgastadas. Reliquias de otros mundos. Dentro, el espacio estaba iluminado por lámparas de tonos ámbar. Las paredes estaban cubiertas de objetos extraños, relojes sin manecillas, fragmentos de piedra con inscripciones desconocidas, frascos con líquido resplandeciente. Pero lo que más llamó la atención de Salma fue un estante en el fondo de la tienda, donde descansaba otro disco idéntico al suyo. Su corazón se aceleró. El dueño de la tienda emergió de entre las sombras. Era un anciano de piel curtida, con ojos dorados como si tuvieran metal fundido en su interior. No era completamente humano. No esperaba ver uno de estos en manos de alguien tan joven, dijo con voz grave, observando el disco que Salma sostenía. Ella tragó saliva. ¿Sabe qué es? El anciano sonrió. Sé que no debería existir. Con un movimiento pausado, tomó el disco del estante y lo sostuvo frente a la luz. Este apareció hace muchos años. Nadie sabe cómo llegó aquí. Nadie puede leer sus inscripciones. Pero hay quienes lo buscan. Lior se cruzó de brazos. Por eso estamos aquí. Queremos saber quién más lo está buscando. El anciano los miró con una expresión insondable. Luego, con un suspiro, giró el disco entre sus dedos. Los llaman los custodios de la grieta. Son más viejos que esta ciudad, más viejos que cualquier imperio. Y si han sentido que el umbral ha despertado, no se detendrán hasta poseerlo. El aire pareció volverse más denso. ¿Qué quieren con él?, preguntó Salma en voz baja. El anciano la miró fijamente. Lo mismo que tú. Abrir la puerta. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, el suelo tembló. No fue un temblor natural, sino algo más mecánico, preciso. Salma se tensó. Lior sacó un pequeño dispositivo del interior de su chaqueta y lo activó con un leve chasquido. Una pantalla holográfica apareció en su antebrazo,
mostrando un mapa de la tienda con puntos rojos titilando en el exterior. «Nos han encontrado», susurró él. El anciano frunció el ceño. «Es demasiado pronto». Los latidos de Salma se dispararon. Fuera de la tienda, la multitud comenzó a moverse con una extraña sincronía, como si una corriente invisible los empujara. Los custodios estaban aquí. Sin esperar más, Lior la tomó del brazo. «Muévete». El anciano extendió una mano y le entregó el segundo disco. «Llévalo contigo. Vas a necesitarlo». Salma lo tomó sin dudar. Tan pronto como sus dedos tocaron su superficie, una oleada de calor recorrió su brazo, una energía desconocida que parecía resonar con el disco que ya poseía. El murmullo del mercado flotante cambió. Voces comenzaron a elevarse en un canto bajo y monótono. Los custodios estaban cerca. Salma se giró hacia Lior. «¿Por dónde salimos?» Él apretó los dientes. «¿O vamos a saltar?» Antes de que pudiera protestar, él corrió hacia el borde de la plataforma y se lanzó al vacío. Salma sintió un nudo en el estómago. No tenía opción. Apretó los discos contra su pecho y corrió tras él, saltando justo cuando las sombras comenzaron a deslizarse dentro de la tienda. El aire rugió a su alrededor. Debajo, los niveles inferiores de Nova Umbría se desplegaban como un océano de luces. Y el umbral, en algún lugar de la ciudad, seguía llamándola. El viento cortaba el aire con una violencia casi palpable mientras Salma descendía a gran velocidad. Sus ojos, fijos en el horizonte de Nova Umbría, veían el paisaje desdibujado por la rapidez de la caída. La ciudad flotante era una sinfonía de arquitectura surrealista, una amalgama de estructuras flotantes que desafiaban la lógica. Puentes de cristal suspendidos en el aire conectaban torres de metal y de materia etérea, y las luces de neón parpadeaban en un juego de colores eléctricos, iluminando la oscuridad de la noche sin el más mínimo respiro. La sensación de desorientación la embargaba mientras se precipitaba. A su alrededor, el vasto vacío de la ciudad parecía tragársela. Cada segundo parecía una eternidad mientras el suelo se acercaba rápidamente. Salma había saltado con la certeza de que podía frenar su caída, pero las primeras ráfagas de viento la hicieron dudar. No era la primera vez que utilizaba los discos para manipular la energía de su entorno, pero el desafío que tenía frente a ella era nuevo, desconocido. La adrenalina la empujaba a confiar en sus instintos. Lo hizo con una determinación que le sorprendió a sí misma. A lo lejos, vio a Lior. Su figura se recortaba contra la luz azulada de la ciudad. Estaba cayendo de manera controlada, su cuerpo casi en perfecto equilibrio, sus brazos extendidos con la gracia de un acróbata. Lior no tenía miedo. Había realizado saltos como ese en el pasado, siempre con la precisión de un experto. Su destreza era evidente en cada movimiento. El ruido del viento en sus oídos era ensordecedor. Las ráfagas de aire le hacían la respiración más difícil. Salma cerró los ojos un momento, como si esa fracción de segundo de oscuridad fuera a dar paso a una calma reparadora. Pero no hubo calma. En lugar de ello, sintió una presión extraña en sus manos, una vibración que nacía en los discos que sujetaba. Los discos, en su pequeño bolsillo, comenzaron a brillar tenuemente. A medida que caía,
su intensidad aumentó hasta que no pudo ignorarlos más. Salma extendió los brazos, aferrándose a los discos con firmeza. Un campo de energía se activó de inmediato, y la caída se desaceleró. En un instante, la gravedad que antes la había atraído con furia, cedió ante la fuerza que emanaba de los discos. Pero no se detuvo completamente. A medida que el suelo se acercaba rápidamente, el espacio entre ella y el pavimento de la pasarela metálica seguía disminuyendo. Salma frunció el ceño, concentrándose más, canalizando lo que quedaba de su energía en un último intento por frenar. El aire comenzó a palpitar alrededor de ella, creando una distorsión que formaba una burbuja alrededor de su cuerpo. Y entonces, el impacto. Salma aterrizó con un estrépito sordo, pero el campo de energía amortiguó el golpe de manera que apenas sintió el dolor. A pesar de la sacudida, la caída había sido menos brutal de lo que había anticipado. Se desplomó hacia adelante, deslizándose sobre la pasarela metálica, y permaneció allí unos segundos con la respiración entrecortada, sintiendo el rugir de su corazón en el pecho. De repente, la silueta de Lior apareció junto a ella. Él aterrizó con la misma gracia que había mostrado durante su descenso, apenas perturbando la superficie metálica. En cuestión de segundos, estaba de pie a su lado, extendiéndole la mano. Salma la tomó y se levantó. ¿Estás bien?, preguntó Lior, su tono preocupado pero sin dejar de lado su habitual compostura. Salma asintió lentamente, aún recuperándose del susto. Y creo que sí, aunque no sé cómo lo hice. Observó sus manos, donde los discos continuaban irradiando un leve resplandor. Lior la miró con una intensidad que no pudo disimular. Fue impresionante. ¿No sabía que esos discos pudieran absorber la energía del entorno? Salma sacudió la cabeza. No lo sé. Fue como si los discos me hubieran guiado. No estaba en control completo, pero parecían saber qué hacer. Lior asintió, sus ojos brillando con una mezcla de fascinación y cautela. Esto cambia todo, dijo con una calma calculada. Necesitamos seguir adelante. No podemos perder tiempo. Salma no pudo evitar preguntarse si él también estaba empezando a entender lo que significaban esos discos. La ciudad de Nova Umbría parecía tener secretos aún más oscuros y profundos que el mismo umbral, y los discos, de alguna manera, parecían ser el hilo que los conectaba a todos. Avanzaron rápidamente, con la luz de la ciudad iluminando el camino. Las estructuras a su alrededor cambiaban de forma y color, pero el aire seguía pesando con una densidad extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. El silencio que había quedado tras el salto se sentía pesado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando el siguiente movimiento. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el mismo universo se hubiera detenido a observar lo que iba a suceder. La grieta, que anteriormente había sido apenas un susurro de luz, ahora se expandía con una rapidez inquietante. Un fulgor cegador emanaba de ella, distorsionando el entorno y llenando el espacio con una energía incontrolable. Las sombras que se arrastraban desde las paredes se intensificaban, como si la grieta fuera una puerta a otro plano, un portal entre dimensiones. Los custodios, figuras encapuchadas que parecían no pertenecer a este mundo, seguían avanzando, uno tras otro,
de manera casi coreografiada. No se podía ver sus rostros, pero había algo en sus movimientos, una cadencia siniestra que revelaba que no eran simples mortales. Cada paso que daban resonaba en el aire como una promesa de lo que estaba por venir. A medida que se acercaban a Salma y Lior, el suelo debajo de ellos temblaba, como si la propia ciudad flotante estuviera reconociendo su presencia. Salma no podía apartar la mirada de la grieta. El susurro que había oído anteriormente creció hasta convertirse en una melodía distante, una canción ancestral que parecía resonar en las fibras más profundas de su ser. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía. Era algo mucho más profundo. Una sensación de que estaba al borde de algo monumental, de un descubrimiento que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todo lo que conocía. Pero también había algo más, algo oscuro. Los custodios no solo buscaban los discos. Querían algo más. Algo que Salma aún no comprendía. Lior, a su lado, parecía percibir lo mismo. Sus ojos brillaban con la determinación de quien sabe que la verdad está a punto de revelarse, pero también con la incertidumbre de quien teme lo que esa verdad podría costarle. Tomó uno de los discos de su mochila y lo sostuvo frente a él, como si deseara sentir su energía, como si intentara encontrar la respuesta que le faltaba. El disco vibraba tenuemente, una señal de que la energía dentro de él estaba viva, pero de alguna manera no era suficiente. Algo estaba bloqueando su poder. Salma dio un paso hacia adelante, con el disco de su propio bolsillo ahora brillando intensamente. Sentía el calor proveniente de él, una calidez que no solo era física, sino algo más interno, como si el disco estuviera llamando a su alma. En ese momento, comprendió que la conexión con los discos era más profunda de lo que había imaginado. No eran solo herramientas, eran llaves, y ellas mismas se estaban preparando para abrir algo mucho más grande. Lior, tenemos que hacerlo, dijo Salma, su voz baja, pero cargada de determinación. Lior la miró fijamente, su rostro iluminado por el resplandor de la grieta. Sabía que lo que estaba a punto de hacerlos cambiaría para siempre. Y sin embargo, no había otra opción. La ciudad, los custodios, el umbral, todo estaba conectándose en este preciso momento. Los custodios, que habían permanecido en silencio hasta entonces, comenzaron a hablar en un idioma extraño. Las palabras no se entendían, pero el eco de su voz era casi tangible, como si resonaran en las mismas paredes de la ciudad flotante. De repente, el aire se espesó, y Salma sintió una presión en su pecho, como si una mano invisible le estuviera aprisionando. Que no los dejen cruzar el umbral. Y la voz era clara, pero provenía de todas partes a la vez. No era un humano lo que hablaba. Era algo mucho más antiguo, más profundo, algo que había estado esperando en las sombras. A medida que la presión aumentaba, los custodios levantaron las manos. De sus cuerpos emanaba una energía oscura, una niebla que comenzaba a rodearlos como una capa. Cada uno de ellos tenía en sus manos un símbolo, una figura que Salma reconoció de inmediato, los mismos símbolos que había visto en los textos antiguos. Eran las marcas de una civilización olvidada, una civilización que había desaparecido mucho antes de que Nova Umbría existiera, y que había dejado atrás estos guardianes, estos custodios, para proteger lo que nunca debía ser liberado. Salma, ten cuidado. Y gritó Lior,
pero su advertencia fue ahogada por el sonido creciente de la grieta, que ahora rugía como un animal enfurecido. Los custodios comenzaron a moverse más rápido, sus sombras alargándose en el aire, buscando envolver a Salma y a Lior. En ese momento, Salma sintió una oleada de poder que emanaba de los discos. La vibración de la energía fue tan fuerte que casi perdió el equilibrio, pero de alguna manera, la comprendió. Era un poder ancestral, algo que nunca había experimentado antes. «Oh Lior, sujétame», exclamó Salma. Antes de que Lior pudiera reaccionar, el disco en las manos de Salma estalló en una explosión de luz, una explosión que iluminó toda la oscuridad que los rodeaba. La luz era tan intensa que pareció atravesar las dimensiones mismas, creando ondas que reverberaron en el aire, como un eco en un espacio vacío. Los custodios fueron empujados hacia atrás por la fuerza de la luz, pero algo en ellos parecía resistir el impacto. Su energía oscura se expandió, creando un escudo que repelió la luz, pero no la detuvo completamente. El aire se agitó violentamente, y Salma sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Fue entonces cuando la grieta se abrió por completo. Una visión indescriptible se desplegó ante ellos. No era solo un espacio vacío. Era una vasta extensión de estrellas, un cielo infinito que parecía contener todos los secretos del universo. Y, en el centro de esa vastedad, estaba el umbral, un remolino de energía que parecía absorber toda la luz que lo rodeaba. Era el corazón de todo lo que había estado buscando, el lugar donde todo se conectaba. Salma extendió la mano hacia la grieta, sintiendo el poder de los discos fluir a través de ella, como si le ofrecieran la clave para entrar en ese vasto desconocido. Pero en ese instante, una figura emergió del remolino. No era humana, ni siquiera una forma reconocible. Era algo más grande, algo que trascendía la comprensión. Era un ser de pura energía, una entidad que había estado observando desde el fondo de la grieta, esperando ser liberada. La entidad habló, y sus palabras no fueron escuchadas con los oídos, sino con la mente. La puerta se abre, pero el precio será alto. ¿Estáis dispuestos a pagar el costo de la verdad? El eco de la pregunta resonó en el aire mientras los custodios, ahora conscientes de la amenaza real. La luz del umbral seguía brillando con fuerza, bañando todo lo que tocaba con una intensidad que desbordaba los límites de la percepción humana. Salma y Lior se encontraban paralizados, como si la magnificencia de lo que tenían ante ellos los hubiera absorbido por completo. El ser de energía, que había emergido del remolino, continuaba flotando en el aire, su forma etérea y luminosa pareciendo cambiar constantemente. Había algo hipnótico en su presencia, algo que los atraía y a la vez los desconcertaba. Sus voces, si es que se podían llamar voces, resonaban en sus mentes con la suavidad de un susurro y la potencia de una tormenta. La verdad, dijo el ser, su presencia recorriendo sus mentes como una corriente eléctrica. Lo que buscáis no es lo que parece ser. El precio es mucho más alto de lo que imagináis. Salma, a pesar de la abrumadora energía que emanaba del umbral, sintió una oleada de determinación recorrer su cuerpo. El miedo había comenzado a disiparse, reemplazado por una sensación de claridad. Había llegado hasta aquí por algo más grande que ella misma, y no iba a retroceder ahora. Lior, a su lado, también parecía haber alcanzado una nueva comprensión.
Sabía que esto no era solo una cuestión de poder, sino de destino, de algo mucho más grande que el propósito individual. Ambos sentían que la conexión entre ellos había sido sellada de una manera que trascendía la mera amistad. En ese instante, algo en sus corazones se alineó, como si todo hubiera estado ocurriendo precisamente para llevarlos hasta aquí, hasta este momento. La entidad que flotaba frente a ellos no era solo un observador. Su energía se expandía en el espacio, impregnando cada rincón de la ciudad flotante. Salma sintió que su mente intentaba captar lo imposible, como si hubiera sido transportada a un plano de existencia donde la lógica ya no tenía cabida. La grieta, que había estado tan distante, ahora se sentía como una extensión de ellos mismos, como si formara parte de su ser. El umbral no era solo un portal, era una manifestación de lo que había estado ocurriendo a nivel cósmico, la convergencia de lo que había sido, lo que era y lo que podría ser. ¿Quién eres? Y dijo Salma, sus palabras temblando con la resonancia de lo desconocido. A pesar de la incertidumbre que la envolvía, su voz estaba clara, firme. Tenía que entender a qué se estaba enfrentando. La respuesta llegó en un susurro que llenó su mente, haciéndola sentir que todo su ser se deshacía y se reconstruía en una sola fracción de segundo. Yo soy todo lo que has sido. Yo soy el eco del olvido, la vanguardia de la eternidad. He estado esperando que llegaseis. Mi propósito, el propósito de esta puerta, es que el ciclo se complete. Todos los caminos conducen aquí, al borde del conocimiento. El ser hizo una pausa, como si analizara las reacciones de los dos jóvenes ante sus palabras. Salma pudo sentir la energía de la entidad fluyendo a través de ella, como si intentara leer su alma. No era simplemente un ser, era una conciencia colectiva, una entidad que trascendía todo lo que Salma conocía. A su alrededor, el aire estaba impregnado con una vibración casi eléctrica. Las luces de la grieta continuaban su danza caótica, pero Salma sentía que la misma grieta se estaba estabilizando, como si la entidad estuviera buscando equilibrar el caos que había desatado. El conocimiento que buscáis está aquí, a un paso de ser revelado. Pero el umbral no es solo un camino hacia la verdad. Es también un juicio. Lo que hay detrás de esta puerta no es solo la respuesta a vuestras preguntas, sino también la revelación de vuestras verdaderas intenciones. El umbral que cruzáis no solo cambiará lo que sabéis, sino lo que sois. Las palabras del ser resonaron en el aire, sembrando en Salma una sensación de inquietud. El conocimiento, en ese momento, dejó de parecer una bendición. Ahora parecía más bien una carga, una responsabilidad que podría transformarse en un peso insoportable. Miró a Lior, buscando alguna pista en su rostro, pero él parecía igualmente atrapado en la intensidad de lo que estaba sucediendo. Estaban juntos en esto, no solo como compañeros, sino como una parte de algo mucho más grande. El ser continuó, esta vez con una certeza en su tono que fue como un golpe en el pecho. El precio es el sacrificio. No hay conocimiento sin cambio. Lo que buscáis no solo revelará secretos olvidados, sino que alterará el curso de la realidad misma. Y en este momento, al tomar la decisión, estáis eligiendo el destino de un universo entero. Salma intentó procesar esas palabras, pero su mente se sentía como si estuviera siendo arrastrada por una corriente incontrolable. El peso de lo que estaba diciendo la entidad parecía mucho más allá de cualquier posibilidad humana.
¿Estaba preparada para este tipo de conocimiento? Para los secretos tan oscuros que podían alterar no solo su vida, sino el equilibrio del cosmos. Una risa baja, casi inaudible, emanó de la grieta. Salma y Lior dieron un paso atrás, como si esa risa fuera una advertencia. La grieta, que antes parecía solo una entrada, ahora tenía la apariencia de una boca abierta, un abismo que los llamaba, pero que también los devoraba. Lior, aún sosteniendo el disco, se adelantó. Sus ojos brillaban con una mezcla de valentía y miedo, como si estuviera eligiendo enfrentarse a algo más grande que él mismo. Salma vio cómo su mano se cerraba con fuerza sobre el disco. Parecía que la conexión entre él y el objeto se fortalecía, como si el disco estuviera preparado para cumplir su propósito. No hay vuelta atrás, ¿verdad?, preguntó Lior, su voz grave y serena, aunque sus palabras estaban impregnadas de una profunda incertidumbre. La entidad parecía reaccionar a la pregunta. La grieta vibró una vez más, y la oscuridad que la rodeaba se expandió, absorbiendo la luz hasta casi desaparecer por completo. No hay vuelta atrás. La respuesta resonó en sus mentes, tan clara como la verdad misma. Con un solo gesto, el ser extendió sus manos hacia ellos. Un flujo de energía azul comenzó a rodearlos, sumiéndolos en una visión distorsionada, como si estuvieran siendo transportados hacia otro plano. El aire a su alrededor se desvaneció, y el espacio en el que estaban parecía desmoronarse a su alrededor. Salma y Lior fueron arrastrados hacia la grieta, sin poder luchar contra la fuerza que los empujaba hacia el umbral. Era como si todo lo que había sido su vida hasta ese momento hubiera sido solo un preludio, una preparación para el instante en que cruzarían esa frontera. La ciudad flotante, los discos, la grieta, todo se desvaneció en un torbellino de luz y oscuridad, como si el tiempo y el espacio se disolvieran en la nada misma. Y en el instante en que cruzaron el umbral, todo se volvió silencio. Un silencio absoluto. Una quietud que superaba cualquier concepto de paz. La oscuridad era total, como si la esencia misma de la luz hubiese sido arrancada del universo, dejando atrás solo una vasta y vacía nada. Salma y Lior flotaban, suspendidos en un vacío absoluto, pero a la vez sentían que algo los sostenía, que no estaban completamente perdidos. No podía distinguir ni su propio cuerpo, ni el de Lior. No había tierra bajo sus pies, ni cielo sobre sus cabezas, pero no sentían miedo. El silencio que los envolvía no era opresivo, sino misterioso, como si el mismo universo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo, quizás a ellos. De repente, un pequeño destello surgió en la oscuridad, tan diminuto al principio que podría haber sido un reflejo de la luz de sus propias mentes. Pero a medida que miraban, el destello se expandió. No era solo luz, sino algo más, algo que vibraba con una energía antigua y primordial. La luz se fue intensificando hasta que toda la oscuridad comenzó a disiparse, revelando formas que no podían clasificarse con las palabras que conocían. No eran ni entidades físicas ni espirituales, eran algo intermedio, algo que existía solo en el espacio entre el pensamiento y la materia. El aire, si es que se podía llamar así, comenzó a moverse a su alrededor, creando una sensación de presión en sus cuerpos. Pero no era una presión incómoda, sino una sensación extraña y envolvente, como si la realidad misma estuviera reformándose a su alrededor. ¿Estamos muertos?, preguntó Salma,
su voz vibrando en la inmensa quietud. No hubo respuesta verbal. Sin embargo, la luz comenzó a danzar alrededor de ellos, respondiendo de alguna manera a la pregunta que Salma no había formulado del todo. La entidad, la misma que los había guiado hasta este punto, parecía ahora más cerca que nunca, más profunda, más expansiva. Era como si la luz estuviera comunicando algo sin palabras, algo que solo podían comprender a través de su intuición. De repente, una figura apareció ante ellos. No era humana, ni ninguna forma de vida que Salma pudiera haber imaginado. Era un ser de pura energía, de una transparencia tan perfecta que parecía no tener forma, pero a la vez, en su interior, se podía percibir una profunda esencia, una conciencia antigua. A pesar de su apariencia fluida, la figura emanaba una presencia de sabiduría infinita, como si hubiera estado observando el universo entero desde su nacimiento hasta su muerte. No estáis muertos, pero habéis cruzado un umbral mucho más allá de lo que vuestros cuerpos y mentes pueden comprender, dijo la figura, su voz resonando no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser. Cada palabra parecía envolverlos como una capa de tejido cósmico, transformando su forma de percibir la existencia. Lior, a su lado, miró a la figura con una mezcla de asombro y determinación. Él, a pesar de las dudas que aún giraban en su mente, había decidido seguir adelante sin importar el precio. «¿Entonces qué es esto?», preguntó Lior, su voz llena de confusión, pero también de una curiosidad que parecía crecer con cada palabra que la figura decía. La figura flotó más cerca de ellos, sus movimientos tranquilos y sin prisa, como si todo el tiempo del universo estuviera a su disposición. En su cercanía, algo en el aire cambió. Había una energía palpable, una vibración que hacía que todo en su ser se sintiera diferente, como si cada átomo de su cuerpo estuviera siendo reorganizado. Salma sintió una conexión con todo lo que la rodeaba, como si sus pensamientos estuvieran sincronizados con el latido mismo de esta nueva realidad. El miedo y la incertidumbre se disiparon, reemplazados por una calma profunda, como si estuviera a punto de entender una verdad universal. Lo que buscáis no es solo conocimiento. La figura se detuvo, como si estuviera pesando sus palabras con cuidado. La luz a su alrededor parecía fundirse con la oscuridad, creando un resplandor que parecía trascender todas las fronteras de la comprensión humana. En este lugar no es solo el principio del conocimiento. Es el umbral de la conciencia misma. Vosotros, como humanos, estáis atrapados en el ciclo del tiempo y el espacio. Pero aquí, en este espacio, fuera de todo entendimiento humano, el tiempo no existe. No hay principio ni fin. Solo hay el eterno ahora. Salma asimiló lentamente las palabras. ¿Eterno ahora? ¿Qué quería decir con eso? Pensó en los días que había pasado buscando respuestas, en su lucha por entender lo que ocurría en la grieta, por comprender las fuerzas que los habían empujado hasta allí. Pensó en cómo había llegado a este punto, en cómo su vida había cambiado en un solo instante, cuando el umbral los había llamado. Pero ahora, al estar frente a esta figura, todo eso parecía pequeño e insignificante. El espacio, la realidad misma, se sentía como un eco lejano de algo mucho más grande. ¿Estaban listos para enfrentarse a algo tan vasto? ¿Estaban dispuestos a entender lo que eso significaba? A cada momento, la responsabilidad que recaía sobre sus hombros aumentaba.
La oscuridad que había llenado su mente al principio había sido sustituida por una comprensión que abarcaba todo lo que habían conocido y todo lo que aún quedaba por descubrir. La figura continuó, y cada palabra era un destello de claridad en la confusión de sus pensamientos. Vosotros sois parte de algo mucho más grande. Lo que habéis cruzado no es solo un umbral físico, sino un salto cuántico hacia un conocimiento que, de ser comprendido, cambiaría la naturaleza misma de lo que sois. Lo que veis ahora no es el fin de vuestro viaje, sino el inicio de una transformación, tanto para vosotros como para todo lo que conocéis. Salma, que sentía la presión de esas palabras como una fuerza invisible, dio un paso hacia adelante. No sabía exactamente lo que iba a decir, pero había algo dentro de ella, una urgencia creciente, que la instaba a comprender, a seguir, a no detenerse. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, su voz firme, a pesar de la magnitud de la pregunta. No solo quería respuestas, sino también el propósito detrás de su presencia allí, el significado detrás de las visiones que los habían guiado hasta este punto. La figura flotante emitió un leve destello, y de alguna manera, Salma supo que la respuesta no estaba destinada a ser una revelación inmediata. El viaje hacia la verdad sería largo, y cada paso que dieran los acercaría más a la comprensión de sí mismos y del universo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, comprendió que cada uno de esos pasos también los transformaría. Cambiaría todo lo que sabían, todo lo que creían conocer. Lo que buscáis está aquí, en el eterno ahora. Pero lo que hagáis con ese conocimiento, lo que decidáis hacer a partir de este momento, es lo que dará forma al futuro, dijo la figura. Su voz, aunque etérea, estaba impregnada con una urgencia que parecía haber estado esperando este momento desde el principio de los tiempos. La figura, que en su esencia parecía una manifestación de pura luz y energía, se disolvió poco a poco, desintegrándose en partículas que no eran visibles a simple vista, pero que podían sentirse como una vibración suave en el aire. Salma y Lior quedaron allí, mirando la nada, ahora llena de significados invisibles que se tejían a su alrededor. La luz se fue desvaneciendo lentamente, pero a pesar de la ausencia de la figura, algo de su presencia permaneció, flotando en el ambiente como una niebla que no se podía tocar, pero que sí se podía percibir con cada sentido. Ambos se encontraban en un espacio suspendido entre el ser y la nada. No sabían si el tiempo había avanzado o si había quedado detenido en este punto eterno. Sin embargo, de alguna manera, el silencio que reinaba no era angustiante, sino casi reconfortante. Habían pasado por tantas emociones y desafíos en su viaje que el simple hecho de estar allí, flotando sin más, les ofrecía una sensación de respiro. Como si el universo mismo les concediera un descanso antes de la siguiente prueba. Pero el respiro no duró mucho. Salma sintió algo en su interior, una energía vibrante que se despertaba, como si su propio cuerpo comenzara a entender algo que su mente aún no podía procesar. Sintió un impulso interno que le empujó a dar un paso hacia adelante, aunque no sabía a dónde conducía ese paso. Lior, a su lado, la observó en silencio, su mirada fija en ella, sabiendo que, al igual que él, no podía resistirse a la extraña fuerza que parecía llamarlos. El vacío a su alrededor comenzó a transformarse. Las partículas de luz que antes estaban dispersas como estrellas en un cielo invisible empezaron a agruparse, formándose en patrones. En el aire apareció una figura, esta vez no de luz pura,
sino de formas geométricas que parecían vibrar y cambiar constantemente, como si estuvieran a punto de desmaterializarse en cualquier momento. Pero esta figura era diferente. No era una manifestación como la anterior, sino algo más abstracto, algo que parecía desafiar las leyes conocidas de la naturaleza. ¿Qué es esto?, preguntó Lior, su voz llena de asombro. La figura no respondió, al menos no de la manera que ambos esperaban. En lugar de una voz, la respuesta llegó en forma de imágenes, fragmentos de pensamientos que parecían intercalarse en su conciencia. Las imágenes eran fugaces, pero poderosas, una civilización avanzada que construía monumentos en el vacío, estrellas que nacían y morían, planetas que se desintegraban y se transformaban en materia nueva. Toda una sinfonía de movimientos cósmicos que se extendían más allá del alcance de sus ojos. Salma sintió que sus propios pensamientos se fusionaban con esas imágenes, como si de repente se encontrara observando el curso del universo entero, experimentando su grandeza y su fragilidad al mismo tiempo. La figura ante ellos comenzó a vibrar con mayor intensidad. Salma cerró los ojos, sobrecogida por la intensidad de lo que experimentaba, pero al hacerlo, vio cómo las imágenes se desvanecían lentamente, solo para dar paso a nuevas visiones. Ahora eran fragmentos de una historia que parecía seguir un hilo narrativo, una historia que se sentía extrañamente familiar. Era como si estuvieran reviviendo los momentos más importantes de sus vidas, pero vistos desde una perspectiva totalmente diferente. Como si su existencia se hubiera entrelazado con la de un ser mucho más grande que ellos mismos. De pronto, una figura humana apareció entre las imágenes, caminando hacia ellos con paso firme. Su rostro era indefinido, pero sus ojos, aunque invisibles, reflejaban una sabiduría infinita. La figura, al igual que las otras presencias, no hablaba con palabras, pero su intención era clara. Parecía estar mostrándoles el camino a seguir, guiándolos hacia un destino que aún no comprendían completamente. Salma y Lior se miraron, sin necesidad de palabras, sabiendo que esta figura era otra manifestación de lo que había comenzado a suceder en sus vidas desde el momento en que cruzaron el umbral. El tiempo comenzó a desdibujarse una vez más. La línea que antes parecía separar el pasado del presente se hizo borrosa, y ellos comenzaron a moverse hacia el futuro sin ser conscientes de cómo o por qué. Cada paso que daban los acercaba más a ese ser, que ahora se les presentaba no solo como una entidad espiritual, sino como una representación de la conciencia misma. Salma sentía como si el universo estuviera hablándole directamente a su alma, como si todas las respuestas a las preguntas que había estado formulando durante toda su vida estuvieran ahora al alcance de su mano. De repente, la figura se detuvo. Salma y Lior también se quedaron quietos, sin saber qué ocurriría a continuación. Fue entonces cuando una nueva visión los invadió. Esta vez, las imágenes no eran abstractas ni cósmicas, sino humanas. Estaban observando escenas de sus vidas pasadas, de sus momentos de mayor vulnerabilidad y sus mayores logros. Vieron el primer encuentro entre ellos dos, en el laboratorio, cuando todo parecía tan incierto, pero había una chispa, un destello de conexión. Vieron sus primeras discusiones, llenas de pasión y contradicción, pero también de respeto mutuo. Vieron cómo sus caminos se cruzaban una y otra vez, cómo se habían mantenido juntos a pesar de todo, empujados por algo más grande que ellos mismos. Y el viaje que estáis emprendiendo no es solo vuestro, dijo una voz,
pero esta vez no era la figura, ni un pensamiento. Era algo más profundo, como si el mismo universo hablara a través de ellos. La voz era familiar, pero al mismo tiempo, distante, como un eco de una conciencia colectiva que había existido desde siempre. La visión comenzó a desvanecerse, y con ella, la sensación de estar inmersos en algo infinito. La imagen de su primer encuentro se deshizo lentamente, como un sueño que se desvanece al despertar. La figura frente a ellos también desapareció, dejando solo un rastro de luz tenue en el aire. La quietud regresó, pero esta vez algo había cambiado. Habían aprendido algo, aunque no comprendían del todo qué. Sabían que lo que acababan de experimentar no solo los había marcado, sino que los había conectado a algo mucho más grande. Algo que iría más allá de lo que podían entender en ese momento. Salma y Lior se miraron en silencio, como si ambos estuvieran esperando que el otro pronunciara las palabras que no podían encontrar. Habían cruzado un umbral más, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que ya nada sería igual. Algo en su interior les decía que esta experiencia no era un final, sino solo el principio. Un principio que, de alguna manera, los había transformado en algo nuevo, algo que se encontraba al borde de lo desconocido. La calma que había seguido a la desaparición de la figura geométrica comenzó a desvanecerse poco a poco. El espacio que rodeaba a Salma y Lior, antes suspendido en una quietud inquebrantable, comenzó a tomar forma. El aire que antes parecía vacío empezó a vibrar con una energía palpablemente densa, una presión casi imperceptible que les pesaba sobre el pecho, como si el propio espacio estuviera respirando con ellos. La serenidad se había transformado en algo más complejo, algo que se sentía en lo profundo de sus entrañas. Mientras sus ojos se ajustaban a esta nueva realidad, comenzaron a notar detalles que antes les habrían pasado desapercibidos. En el suelo, diminutas partículas de polvo parecían flotar en el aire, atrapadas en la danza de una brisa sutil que no tenían la sensación de ver, pero sí de sentir. Las paredes de la caverna, que antes habían sido opacas y monolíticas, ahora brillaban con una luz iridiscente, como si la misma estructura de su entorno estuviera cobrando vida. Los colores fluctuaban y se mezclaban, moviéndose entre tonos cálidos y fríos que se fundían sin cesar, creando un espectáculo visual que parecía desafiar la lógica de lo que conocían. Lior observaba a su alrededor, cauteloso pero fascinado. La figura que los había guiado se había desvanecido, pero su presencia seguía palpable, como una huella etérea que no se borraba. Salma, a su lado, sentía la misma presión en su pecho, la misma sensación de que algo estaba a punto de suceder. Habían cruzado un límite, eso estaba claro, pero aún no sabían cuál sería el siguiente paso. Cada movimiento que hacían, cada respiración que tomaban, parecía hacerlos más conscientes de la magnitud de lo que enfrentaban. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar levemente, un susurro sutil que anunciaba algo más grande que estaba por venir. Sin embargo, el temblor no era peligroso. Era como si la tierra misma estuviera dando la bienvenida a su presencia, como si el universo estuviera de alguna manera ajustando sus coordenadas, sincronizando a Salma y Lior con algo más grande, algo que aún no comprendían completamente. De repente, una figura apareció en la distancia, emergiendo de la niebla de luz que envolvía la caverna. Salma y Lior se tensaron, sus cuerpos instintivamente alertas ante la nueva presencia. La figura avanzaba lentamente, su contorno borroso al principio,
pero al acercarse, sus rasgos comenzaron a definirse con claridad. Era una figura humanoide, pero sus proporciones estaban alteradas, sus piernas más largas de lo normal, sus brazos finos y casi etéreos, como si fueran parte de la luz misma. La figura no caminaba, sino que flotaba, desplazándose a través del aire como si desafiara las leyes físicas. Salma, al verla, sintió una mezcla de miedo y fascinación. Algo en ella le resultaba profundamente familiar, como si hubiera visto esa figura en sueños, en fragmentos dispersos de su conciencia que no alcanzaba a entender del todo. Lior, por su parte, se mantuvo en silencio, observando atentamente cada detalle de la figura que se acercaba. La presencia comenzó a hablar. Su voz no era humana, ni de una frecuencia que pudieran comprender completamente. Las palabras flotaban en el aire, se deshacían en sonidos que llegaban a sus mentes de una manera incomprensible, pero al mismo tiempo, extrañamente clara. Cada palabra que pronunciaba la figura parecía resonar en lo más profundo de sus corazones, como si fuera una vibración cósmica que no solo los alcanzaba a ellos, sino a algo mucho más grande. Y el tiempo ha llegado, dijo la figura, su voz suavemente resonante, pero cargada de una autoridad silenciosa. Salma y Lior intercambiaron miradas, sin saber qué significaba aquella afirmación. ¿El tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué les estaba esperando? No se trata de un tiempo como el que conocéis, continuó la figura, su tono cambiando sutilmente, como si hablara directamente a su conciencia. Es el tiempo eterno, el ciclo de todo lo que ha sido y será. Estáis al borde de un cambio profundo, de un despertar que va más allá de lo que la mente humana puede comprender. Este es el tiempo del conocimiento, del encuentro con lo que está más allá de la percepción. La figura extendió una de sus manos hacia ellos. Era una invitación silenciosa, pero llena de una energía que los empujaba a acercarse, a seguir ese gesto, a descubrir lo que se encontraba más allá de la luz que los rodeaba. Salma, sin saber por qué, dio un paso hacia adelante, como si una fuerza invisible la guiara. Lior la siguió, su mente aún confusa, pero su corazón de alguna manera sabía que no podía alejarse. El espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse, pero no de manera caótica. Era una distorsión ordenada, casi armónica, como si las leyes de la física misma se estuvieran reorganizando. El suelo bajo sus pies comenzó a brillar, y las paredes a su alrededor se abrieron, revelando una vasta extensión de paisajes que se extendían más allá de cualquier horizonte que pudieran imaginar. El paisaje que apareció ante ellos no era uno terrenal, ni era uno completamente celestial. Era un lugar intermedio, una mezcla de mundos que coexistían en una misma realidad, pero cada uno con sus propias reglas. Salma y Lior avanzaron con cautela, guiados por la figura flotante que ahora los observaba con una intensidad implacable. No sabían a dónde los llevaba, ni qué significaba todo eso, pero de alguna manera sentían que este era el momento para entender algo mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. De repente, el paisaje comenzó a moverse, los cielos se tornaron rojos, y una serie de portales comenzaron a abrirse a su alrededor. Cada portal mostraba una escena diferente, una batalla en un mundo distante, una figura solitaria de pie en la cima de una montaña, un océano que se alzaba en gigantescas olas de fuego. Cada uno de estos portales parecía ofrecer una visión de lo que podría ser, de lo que ya había sido, de lo que aún estaba por venir. La figura habló nuevamente,
su voz ahora mucho más cercana, resonando dentro de sus mentes con una claridad absoluta. Y cada uno de estos portales representa un camino, una elección. El viaje que habéis comenzado no solo os pertenece a vosotros dos, sino a todos los seres que habitan en este universo. El destino que está por llegar se forma a través de cada decisión que toméis. Lo que veis aquí es solo una muestra, una fracción de lo que está por revelarse. Salma y Lior se miraron, sin palabras, pero con una comprensión tácita. Sabían que no podían volver atrás, que el camino que habían tomado estaba irremediablemente entrelazado con los destinos de aquellos a quienes jamás conocerían, pero cuya existencia había sido tocada por sus elecciones. Las luces de los portales parpadearon, y un nuevo brillo apareció en el horizonte. Esta vez no era solo luz. Era algo más profundo, algo que vibraba con la esencia de la creación misma. Salma sintió un escalofrío recorriéndole la espina dorsal, pero al mismo tiempo, algo se encendió dentro de ella, como si una chispa de comprensión se hubiera encendido en su alma. La figura flotante asintió lentamente, y antes de desaparecer por completo, dejó una última advertencia, un eco de palabras que resonó en sus mentes. Recordad, la verdad no siempre es lo que parece. El tiempo, como lo conocéis, se desvanece en el momento que lo comprendáis. El viaje continúa, pero ahora sois parte de un todo que es más grande que vosotros. El silencio que siguió a la desaparición de la figura flotante era profundo, casi insoportable. Salma y Lior permanecieron inmóviles, atrapados en la quietud del instante. El aire parecía más denso que nunca, como si una capa invisible de incertidumbre se hubiera posado sobre ellos. Los portales, que antes brillaban con promesas de mundos alternativos, ahora estaban vacíos, cerrados, como si nunca hubieran existido. La vastedad del espacio alrededor de ellos era ahora más desconcertante, más vacía de lo que nunca habían imaginado. El paisaje interdimensional había desaparecido por completo, y en su lugar, el horizonte se extendía en una oscuridad sin fin. No había cielo, ni estrellas, ni tierra. Solo el vacío. Un vacío que sus mentes luchaban por comprender. Salma dio un paso hacia adelante, pero el suelo bajo sus pies no parecía reaccionar. Su bota apenas tocó la superficie y no produjo sonido, ni sensación alguna. Era como si su presencia se disolviera al instante, como si el espacio mismo no los reconociera. Miró a Lior, y vio en sus ojos la misma confusión, el mismo desconcierto. Pero en sus rostros también se reflejaba una determinación que no habían visto antes. Sabían que el viaje aún no había terminado, y aunque todo lo que veían a su alrededor los desbordaba, también sentían una extraña paz en medio de la incertidumbre. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó Salma en voz baja, como si las palabras pudieran alterar la quietud que los rodeaba. Lior no respondió de inmediato, pero sus ojos recorrían el vacío que se extendía ante ellos. Algo en su interior le decía que esta era la última prueba, el último umbral que debían atravesar antes de comprender por completo lo que estaba en juego. La presencia que los había guiado hasta ese momento había desaparecido, pero no sin dejar una huella profunda. Aquella vibración en sus mentes, esa sensación de que algo más grande los estaba observando, persistía. Finalmente, Lior habló, su voz suave pero llena de un propósito que sorprendió a Salma. No estamos perdidos. Este lugar no es un vacío.
Es el espacio entre el punto de transición. No hay camino claro, no hay señales, pero eso no significa que no haya algo por descubrir aquí. Salma lo miró, desconcertada. Pero algo en sus palabras hizo eco en su interior. Sabía que, aunque todo parecía un callejón sin salida, no estaba sola. Y Lior, con su mirada fija y su paso firme, parecía ser la prueba viviente de que no todo estaba perdido. ¿Un punto de transición?, preguntó Salma, todavía sin comprender por completo. Lior asintió lentamente, dando un paso hacia adelante. Su voz se tornó más profunda, casi como si hablara consigo mismo. ¿Recuerdas la figura, la forma que nos apareció antes, la que nos dijo que todo esto era parte de un ciclo más grande? Creo que esta es la última frontera. Lo que estamos buscando no está en el exterior, sino en nosotros mismos, en nuestras decisiones. Esta oscuridad, este vacío, es lo que queda cuando todo lo demás se disuelve. La verdad, la realidad misma, está más allá de las percepciones físicas, más allá de lo que podemos tocar, ver o sentir. Debemos encontrarla en nuestro interior. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, pero también revelador. Salma no estaba segura de entender completamente lo que Lior quería decir, pero de alguna manera sentía que había algo profundamente cierto en sus palabras. Y sin saber cómo, entendió que este vacío no era la nada, sino el todo que existía fuera de las limitaciones del tiempo y el espacio. En su interior, comenzó a brotar una comprensión de que debía dejar ir todo lo que pensaba saber, todo lo que había aprendido hasta ese momento. El suelo, antes indiferente, comenzó a emitir una leve vibración. Era tan sutil que al principio pensaron que era solo una ilusión. Pero a medida que sus pies permanecían firmemente plantados sobre él, la vibración aumentó, cada vez más fuerte, hasta convertirse en una constante que parecía provenir del centro mismo del universo. Salma miró a su alrededor, buscando alguna señal, algo que les indicara lo que debían hacer. Y entonces, lo vio, en el borde del vacío, donde la oscuridad se desvanecía en una luz tenue, surgió una figura, no flotante ni humana, sino una sombra que parecía formarse lentamente, como si estuviera siendo esculpida por el mismo aire. La figura se acercó con una calma inquietante. No era una presencia que desbordara poder, sino una que emanaba una sabiduría ancestral. La forma, más que ser física, era una manifestación de algo mucho más allá de la comprensión humana, como si fuera una representación de la conciencia misma, una encarnación de la verdad que los guiaba. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, Salma y Lior se dieron cuenta de que no podía ser vista en su totalidad. Se desvanecía en las sombras y la luz, como una forma etérea que nunca podría ser completamente conocida. Pero su presencia, en su totalidad, les hablaba. Les hablaba de lo que habían buscado durante tanto tiempo, de las decisiones que habían tomado, de los caminos que aún quedaban por recorrer. La figura levantó una mano hacia el horizonte vacío, y sin pronunciar palabra alguna, una ráfaga de energía pura surgió de ella, atravesando el vacío con una rapidez asombrosa. En el aire, se formaron imágenes fugaces, flashes de memorias y visiones, una cascada en el borde de un mundo desconocido, una ciudad de luz suspendida en el aire, una multitud de seres flotando en un cielo interminable. Cada visión era más deslumbrante que la anterior,
pero todas parecían alejarse antes de que pudieran ser completamente comprendidas. Salma sintió que su corazón latía más rápido, como si cada visión se estuviera grabando en su alma. Era un torrente de imágenes, de emociones, de posibilidades infinitas. Y en el mismo instante, comprendió que todas ellas eran parte de un mismo todo, un continuo que conectaba todas las realidades, todas las vidas, todas las decisiones que se habían tomado, y las que aún estaban por tomar. Entonces, la figura habló, no en palabras, sino en una voz interior que resonó directamente en sus mentes, en sus almas. No sois solo observadores. Sois parte de este todo. Vuestras decisiones, vuestras elecciones, no solo crean el futuro de vuestro mundo. Crean el futuro de todos los mundos. Lo que os espera es mucho más grande de lo que podéis imaginar. Pero para ver más allá, debéis trascender lo que creéis ser. Debéis disolver las fronteras de vuestra percepción y permitir que el vacío os revele lo que está más allá. La figura desapareció tan lentamente como había llegado, y con su partida, la vibración en el suelo cesó. El vacío, ahora menos opresivo, parecía estar esperando algo, esperando una respuesta. La luz que emergió del horizonte no era como ninguna otra que hubieran visto antes. No era la luz que iluminaba el día ni la que teñía de oro el amanecer. Era una luz silenciosa, profunda, que no quemaba, sino que nutría. Era una luz que no necesitaba ser vista para ser comprendida. La atmósfera que los rodeaba vibraba con una resonancia cálida, como si toda la existencia estuviera suspendida en un suspiro de paz. Salma y Lior permanecieron de pie, juntos, al borde del abismo de lo desconocido. Las sombras que los habían acompañado durante tanto tiempo ya no existían. Habían sido disueltas por la presencia de esa luz que se expandía lentamente, colándose en cada rincón de sus mentes y corazones, y llevándolos a la comprensión definitiva de que no había separación entre ellos y lo que habían buscado. El vacío había dejado de ser vacío. Ya no era la nada, sino la totalidad. Lo que antes parecía imposible ahora se mostraba como la clave para comprender el universo, la verdad esencial que se ocultaba en lo más profundo de su ser. Lior, que había estado en silencio durante lo que parecieron horas, dio un paso hacia adelante, hacia la luz, con una calma que emanaba de su interior, como si su ser ya no tuviera miedo del futuro ni de lo que vendría. Salma lo siguió sin pensarlo, como si ambos hubieran llegado a un entendimiento silencioso de que no importaba el camino, sino el hecho de que lo recorrían juntos. El suelo bajo sus pies comenzó a transformarse. No era la solidez que conocían, sino una superficie etérea, que parecía moverse bajo ellos, como si cada paso los conectara más profundamente con la esencia del cosmos. Era como caminar sobre el flujo de un río de luz y energía que los arrastraba suavemente, llevándolos hacia una meta que aún no comprendían completamente. A medida que avanzaban, comenzaron a percibir figuras a lo lejos. Seres que no eran humanos, pero que no eran ajenos. Eran seres formados de luz y sombra, con cuerpos translúcidos que parecían disolverse en el aire, pero que emitían una energía suave, un brillo que reflejaba el entendimiento profundo de la existencia misma. No se acercaron a ellos, pero su presencia era reconfortante. Eran como guías, como guardianes de un umbral que solo aquellos dispuestos a comprender lo esencial podrían cruzar. La voz de la figura que los había guiado antes,
aquella que había aparecido en la intersección entre los mundos, resonó nuevamente en sus mentes, sin forma, pero llena de significado. Habéis llegado al final, pero también al principio. Lo que habéis buscado, lo que habéis entendido, no es algo que debáis guardar en secreto ni en soledad. Esta comprensión, este despertar, debe ser compartido con todo lo que habita el universo. Cada pensamiento, cada decisión, cada momento vivido ha sido parte de esta danza eterna. Y ahora, os corresponde recordar, compartir y expandir lo que habéis descubierto. Salma y Lior se miraron. Aunque no decían una palabra, sabían lo que significaban esas palabras. Ya no estaban simplemente en busca de un destino, sino en una misión más grande. Algo más allá de sus deseos personales, más allá de la comprensión limitada de sus vidas pasadas. Estaban llamados a ser los transmisores de una verdad que no podía ser comprendida solo por el intelecto, sino por el corazón, por la experiencia directa de vivir. El viaje no había sido solo para ellos, sino para todos los que se encontraran en su camino. Y aunque el fin de su aventura parecía estar frente a ellos, en realidad, era solo el principio de algo mucho más grande. Habían trascendido los límites del tiempo y del espacio, y lo que les esperaba ahora era una expansión sin fin de conocimiento y entendimiento. El mundo que conocían ya no era su único hogar. Ahora sabían que existían infinitos mundos, y todos estaban conectados por una verdad universal. La luz que los rodeaba comenzó a intensificarse, como si el mismo cosmos estuviera celebrando su despertar. No era una luz cegadora, sino una presencia que los envolvía suavemente, abrazándolos y guiándolos hacia lo que parecía ser el umbral de una nueva realidad. A medida que avanzaban, las figuras de luz se fueron uniendo a ellos, convirtiéndose en compañeros de viaje, pero no como guías que lideran, sino como compañeros que se unen en la danza cósmica de la existencia. Y, finalmente, llegaron al centro de todo. Al lugar donde el universo no solo existía, sino que era. En ese lugar no había espacio ni tiempo, solo una profunda conexión entre todos los seres, una conexión que trascendía la comprensión lógica, que se sentía en lo más profundo del ser. Era una presencia silenciosa, pero llena de amor, llena de entendimiento. Era el origen y el destino de todo lo que había existido y todo lo que existiría. Salma y Lior se miraron una última vez. Ya no había necesidad de palabras, ya no había necesidad de preguntas. En ese momento, supieron que su viaje nunca había tenido un final. El verdadero viaje era el despertar constante, el proceso eterno de descubrir la conexión profunda que existía entre todos los seres, entre todas las formas de vida, entre el todo y cada parte. En ese silencio trascendental, comprendieron que no había más fronteras. Lo que había comenzado como una búsqueda externa había llevado a un descubrimiento interno, y ese descubrimiento, esa verdad, nunca dejaría de expandirse, nunca dejaría de iluminar cada rincón del universo. Y así, Salma y Lior, junto a los seres de luz, comenzaron a disolverse en esa luz infinita, convirtiéndose en parte de la danza cósmica que nunca cesaba. El viaje continuaba, no en el tiempo, sino en el espíritu, y el despertar no era un evento, sino un proceso que no conocía fin. Al final, no quedaba nada más que la verdad misma, el despertar eterno, la conexión profunda, la danza infinita del ser. Y todo, finalmente, estaba bien.